TV Perú Mundo. Pablo II y también Juan XXIII, el llamado Papa Bueno, serán santos a la vez. Los cardenales y obispos del Vaticano aprobaron el segundo milagro de Karol Wojtyla, abriendo así las puertas a su canonización. La ceremonia se celebraría en noviembre o diciembre. Habemus Papam. Cardinalem Wojtyła. Era el 16 de octubre de 1978. Tras 2 días de deliberaciones del cónclave, Karol Wojtyla era elegido papa, convirtiéndose a sus 58 años de edad en el sumo pontífice más joven del siglo XX. En aquel entonces nadie imaginaría que este hombre de radiante sonrisa, que se robó rápidamente el corazón de miles de fieles en todo el planeta, acabaría por convertirse en santo. Hoy, 5 de julio del 2013, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia privada a su eminencia el cardenal Angelo Amat, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. En esta audiencia, el Papa autorizó a la congregación proceder a los siguientes decretos. El milagro en relación con el Papa Juan Pablo II. Pero tendremos 2 papas en los altares, pues junto a él, el Papa Juan XXIII también será canonizado, con una excepción, este último conocido como el Papa Bueno, que puso en marcha el Concilio Vaticano II, subirá a los altares sin la necesidad de haber realizado el segundo milagro. Según el Vaticano, así lo ha decidido el Papa Francisco. Juan XXIII, el italiano Angelo Roncalli, estuvo al frente de la Iglesia Católica entre 1958 y 1963. Encabezó grandes reformas al abrir el Concilio Vaticano II en 1962, que concluyó 3 días después bajo el papado de su sucesor Pablo VI. Juan XXIII, conocido en Italia como el Papa Bueno, fue beatificado por Juan Pablo II en el 2000, después de que se le atribuyera la cura de una monja italiana de una grave hemorragia e infección estomacal en 1966. Atrás, al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Así de emocionantes eran cada una de las presentaciones del Papa Juan Pablo II ante miles de sus fieles. Sus palabras eran escuchadas atentamente en cada rincón, a los que solo él llegó, poniendo en riesgo su vida, desafiando a la muerte. El polaco Karol Wojtyla es recordado por su indiscutible carisma y su papel en acabar con el régimen comunista en Europa del Este, comenzando por su propio país. Fue uno de los líderes mundiales más viajeros de la historia, visitando 129 países durante su pontificado, y aclamado como una de las personalidades más influyentes del siglo XX.
Hay un poco de controversia sobre la causa de canonización de Juan Pablo, ya que se movió rápidamente. En cambio, Juan Pablo XXIII murió en 1963, que fue hace mucho. En cierto sentido, tenían caracteres muy diferentes, pero también tenían algunas similitudes. Lo tiene merecido. Él demostró durante años que es uno de los papas más amados. No solo los católicos lo apreciaban, sino también hombres de otras religiones, credos de todo el mundo. La canonización de Juan Pablo II ha sido una de las más rápidas de los tiempos modernos. Su sucesor, Benedicto XVI, comenzó ese proceso sin respetar los 5 años de transición que suelen ser necesarios tras la muerte de un candidato. Aunque todavía no hay fecha concreta para la ceremonia de canonización, lo más probable es que se realice antes de finalizar el año. Muy bien, ya se está comentando que la ceremonia de canonización sería el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, una fecha muy importante para la Iglesia Católica y que sería el día ideal para que poder canonizar tanto a Juan Pablo II como a Juan XXIII, pero hablemos del hecho, de la importancia. Sí, yo creo que son 2 papas claves en la historia de la Iglesia Católica contemporánea. En primer lugar, el Papa Roncalli, denominado el Papa Bueno, fue un papa un poco imprevisto, y hay que notar que desde el punto de vista que además yo soy un fiel seguidor del Concilio Vaticano II, creo firmemente en esa arquitectura y en esa modernización que hizo nuestra Iglesia con el Concilio Vaticano II, es el gran aporte del Papa Roncalli. Y por eso es que obviamente pienso que esto ha pesado también mucho, este proceso que inició él de una serie de reformas internas que tienen que ver en paralelo con la acentuación de la doctrina social de la Iglesia. Sobre el Papa Waitigua, o el Papa Viajero, ¿por qué se le decía el Papa Viajero? Porque en realidad fue un Papa de una gran vocación internacionalista. Tuvo viajes por todas partes del planeta y llevó el mensaje de la Iglesia a muchas partes del mundo. Se esforzó por tener, como digo, esta vocación internacionalista. Ahora bien, yo creo, y te voy a dar una opinión muy personal, Paola, después de haber leído un libro que además es de fácil conseguirlo, Cuervos del Vaticano, de un periodista español conocido, Eric Frattini, yo creo que sobrada y merecidamente estos 2 papas, al haber convivido con grupos de poder, con grupos de presión, con situaciones políticas tan complicadas, situaciones institucionales de Iglesia tan difíciles, es que sobradamente merecen adquirir estas categorías. Pero estábamos leyendo el informe, ha sido bien rápido, comparado con otros, incluso no se había presentado eso es verdad. El segundo milagro de Juan XXIII. Sí, eso es verdad, ahí hay una exceptuación. Obviamente esto tendrá sus razones porque se ha exceptuado, pero en todo caso, cuando a un periodista decía, bueno, eran bastante diferentes, pero también eran bastante símiles, había un símil. Yo creo que tuvieron que afrontar temas muy complicados, que son básicamente lo que desemboca con esta suerte de abdicación, ¿no?, del Papa Benedicto, ¿no? Entonces, yo creo que hay siempre aspectos institucionales de la propia Iglesia Católica que son sumamente complicados, y creo que en ambos casos, al Papa Roncalli y al Papa Waitigua, les tocó vivir temas muy complejos y muy difíciles que suponen guiar a la Iglesia Católica. Muy bien, y en la siguiente nota vamos a conocer los 2 milagros que han llevado al Papa Juan Pablo II a la beatificación. La primera encíclica del Papa Francisco destaca el amor entre el hombre y la mujer. Floribet Mora es la mujer de 50 años de edad, madre de 4 hijos y de origen costarricense, que asegura haber sido curada mediante un milagro del Papa Juan Pablo II, versión que llevará a Karol Wojtyla a ser nombrado antes de fin de año santo. Y yo he escuchado a los que me decían, levántate, y veo sus manos donde hacen así y me dicen, no tengas miedo. Yo me paré de mi cama y le dije, sí, Señor. Me paré y me dice mi esposo, amor, ¿qué estás haciendo aquí? Me siento bien, me siento bien. Y yo no le quería decir nada porque decía yo, Dios mío,
Si yo le digo esto, alguien me va a creer que estoy loca, tengo medicamentos para dormir, ¿qué van a pensar de mí? En su primera rueda de prensa, solo unas horas después de que el Papa Francisco haya promulgado el decreto de canonización, Mora, quien sufría de un aneurisma cerebral con pocas expectativas de vida, explicó cómo se sanó de su enfermedad y sus sentimientos hacia Dios y a Juan Pablo II. De ver a mi esposo que se hacía el hombre fuerte y yo veía sus ojos llorosos junto a mí cuando tomaba mi mano y me persinaba todas las noches, porque él sabía que en cualquier momento ya no estaría con él y yo estaba asustada. Y llegó, mucha gente me decía, tenga fe. No, fe tengo, y tengo una gran fe en el Señor. Lo que tengo es miedo, pero es la parte humana mía que tenía miedo. Su curación inexplicable fue corroborada por los médicos y por el Vaticano después de una exhaustiva investigación. Bueno, la paciente lo que sí tuvo fue un aneurisma del tipo fusiforme de la arteria cerebral media derecha, que se manifestó con un sangrado cerebral. En nuestro hospital llegó la paciente. El por qué desapareció sin tratamiento quirúrgico o endovascular, pues yo nunca le he encontrado la explicación, ni tampoco lo he visto a nivel de alguna literatura mundial. Floribeth Mora vive en este pequeño pueblo en la provincia de Cartago, ubicada a unos 25 kilómetros al este de la ciudad capital de San José. Ahí todos sus vecinos están sorprendidos. Et puis, d'un bond, je me suis levée de ma chaise et je suis partie. Je lui ai dit, mais c'est peut-être que s'il y a un miracle, on puisse y croire. Et je suis partie, je me rappelle être sortie de son bureau, mais rayonnante pour le coup. Et je me suis levée vraiment d'un bond, je suis partie. Et je continuais, je suis remontée dans le service. El otro milagro que se le atribuye al Santo Padre es el caso de una monja francesa que dijo sentir una nueva fuerza interna y vitalidad al desaparecer repentinamente el mal del Parkinson que padecía desde el 2005. Et en voulant partir à la chapelle, je me suis aperçue parce que j'avais mon bras gauche qui était comme mort et qui restait vraiment le long du corps lors de la marche. Il n'y avait plus ce balancement du bras. Je me suis rendu compte en partant que mon bras balançait. Il y a eu l'oraison, il y a eu l'Eucharistie, et à l'Eucharistie, j'avais la certitude que j'étais guérie. Una recuperación que el Vaticano atribuye a la intervención milagrosa del Papa Juan Pablo II. La curación de Marie-Simone Pierre ocurrió aproximadamente 2 meses después de la muerte de Juan Pablo II, el 2 de abril del 2005, a la edad de 84 años de edad. Por otro lado, el Papa presentó hoy el Lumen Fidei, o Luz de la Fe, la primera encíclica en la historia escrita por 2 papas, Francisco y su predecesor Benedicto XVI, un texto de 88 páginas en la que los pontífices aseguran que la luz de la fe es única, pues es capaz de iluminar cada aspecto de la existencia humana. Bien, vamos a cambiar ahora de tema. The Scar es el nombre del proyecto realizado por el fotógrafo David Jay, en el que desde hace 7 años retrata a personas que han tenido que someterse a una mastectomía por cáncer de mama. El fotógrafo David Jay retrató durante 7 años a más de 100 mujeres y hombres que pasaron por una cirugía tras un diagnóstico de cáncer de mama. Trabajo que se tradujo en The Scar Project, un proyecto personal financiado por él mismo y que intenta mostrar el verdadero impacto de la cirugía, cómo sigue la vida y cómo el optimismo manda más que las cicatrices. La colección consta de 35 fotografías donde aparecen mujeres menores de 50 años que han pasado por la difícil operación de la mastectomía. Jay empezó fotografiando a su amiga Paulina y ella le sugirió retratar a las otras chicas, también veinteañeras, con quienes hacía quimioterapia. Me dijo que como fotógrafo y como hombre sería una experiencia interesante al mismo tiempo que ellas obtendrían algo del proceso, dijo. Recientemente estas imágenes fueron parte de una polémica con Facebook debido a que la red social no permite, como muchos otros medios, publicar nudismo. Pero Facebook siempre ha permitido subir fotos de la mastectomía. El problema es el pezón de la mujer, dijo el fotógrafo. En la medida que la mujer no tiene pezón, puede aparecer desnuda en la imagen.
El fotógrafo está consciente de que algunas imágenes pueden resultar incómodas. Insiste en que es un buen motivo para enfrentar los propios miedos y tabúes sobre la vida, la muerte, la sexualidad y la enfermedad. Es momento de hacer